8 de la mañana, la otra clave fundamental está alrededor del IPC en Estados Unidos. 3%, ya hay un movimiento de bajada hasta la última milla. Ya tenemos el IPC en el 3, veníamos del 3,3%, la opción era caer al entorno del 3,1%, se cayó más, lo que es buena noticia para el inversor que ve cómo la inflación se está marchando, pero sobre todo hay un elemento que es fundamental, que es esta inflación mensualizada. Veníamos del 0%, estaba parada la inflación, pensábamos que iba a subir una décima, los analistas, 0,1 de caída. Por lo que ahora la inflación ya sí mensualmente se está yendo, sobre todo porque ahora los alquileres sí están cediendo, está jugando en contra sobre todo la comida para llevar, toda la fotografía del takeaway alrededor de la comida y de ese slide dentro de alimentación que sube más de un 4%. Pero mensualizado menos 0,1%, la core también baja más, la subyacente 3,3% desde el 3,4% que esperábamos y del que veníamos. Y la inflación cae también, o sube también, pero una décima menos, 0,1 frente al 0,2. Por lo que la inflación da un punto de respiro. Powell dijo que esperaba ver ya más razones, más opciones, ver que de verdad la inflación estaba bajando. Ya tiene un movimiento claro, ese menos 0,1 le indica a Powell que la inflación se está yendo, que lo está haciendo lentamente, pero que ya hay un movimiento claro de marcharse. Menos 0,1 mensual y ahora ya sí última milla, queremos llegar al 2%, ya estamos en el 3% esperando el último salto. Lo que pasa es que hay quien está apuntando ahora mismo que nos viene justo el repunte. Miren el siguiente gráfico, alrededor de lo que se ha movido. IPC menos 0,1%, IPC si excluimos alimentos y energía más 1%, alquiler más 0,3%, renta equivalente a los propietarios 0,3%, comida en casa más 0,1%, comida lejos de casa más 0,4%, si vemos el dato interanual más 4%, productos de atención médica más 0,2%, servicios de atención médica el mismo porcentaje, energía menos 2%, gasolina menos 3,8%, lo que nos estaría empezando a marcar un camino donde la energía, sobre todo por elemento comparación, efecto base, empieza a darnos la salida de la inflación de la economía estadounidense. La clave fundamental, alquileres, que ahora ya empieza de verdad a ceder y ya no es el peor de la lista. A partir de aquí, miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo Game of Trades apunta que igual no hay que cantar demasiado o lanzar demasiado las campanas al vuelo. Comparación entre la inflación que llevamos desde 2013 hasta hoy, comparación de 1966 a 1983 con las dos crisis del petróleo, la del 73 y la del 79, marcadas en la inflación. Estaríamos marcando prácticamente un camino parecido de reducción, una especie de campana de Gauss donde la inflación se está marchando y ahora la duda está en si rompe, en este gráfico de Game of Trades, el GPS contra lo que estaba sucediendo antes de la crisis del 79, de 1979, y entonces cae hasta abajo, o hay un movimiento en el que la inflación, sobre todo de cara de aquí a fin de año, empieza a remontarnos levemente para marcarnos este camino de tensión, a la espera de si vuelve a caer y se desliga del GPS o vuelve a lanzar hacia arriba una inflación que sería desbocada. Hombre, no parece que la economía esté tan fuerte como para empujar, como para ayudar, como para acompañar la inflación otra vez a tasas del entorno del 8-10%. Si fuera así, el problema es enorme. Pero no parece que la economía ahora mismo esté tan fuerte, sobre todo en la demanda interna, sobre todo gracias a la exportación, para conseguir otra vez un repunte inflacionario que pueda asemejarse a lo que se vivió entre el 66 y el 83, que es cuando Game of Trades coge los datos para marcarnos un GPS que, hombre, asusta. Porque se ha conseguido reducir la inflación como después de la crisis del 73, pero el movimiento posterior de la crisis del petróleo estaba marcando un repunte inflacionario que, si toca volver a igualarlo, significa que los tipos no van a bajar, o que si bajan, van a volver a subir rápidamente. Sí es importante marcar que esto no son unos meses, que aquí hay un camino de recuperación inflacionaria lento, que aguanta año y pico, hasta que de repente se ve que hay un claro componente energético que va a volver a impulsar a la inflación. Claves del día, con la mirada puesta en las palabras de Biden, en esos lapsus de Biden, pero con la inflación como elemento
fundamental. El IPC disminuye en junio, como han visto, al 3%. El alquiler finalmente se modera. La comida fuera de casa ahora mismo es un problema menor. Mensualmente menos 0,1%. El recorte de tipos ahora sí se ve ya para septiembre. De tal manera que haya un recorte de 0,25 en un entorno inflacionario de, si no hay un repunte importante que lo deje en el 3,3, 3,4, sí deberíamos ver un movimiento de reducción de tipos de interés en septiembre, tal y como los inversores, los analistas, están mirando de cara a cuándo puede ser el primer recorte de tipos. No le sentó bien al mercado. Más del 2% estuvo cayendo el Nasdaq, en el entorno del 0,8% estuvo cayendo el S&P. Starmer de Reino Unido insiste en que Biden está